¿Qué ocurre con el pueblo evangélico en estas semanas previas al plebiscito y también cómo se está analizando desde la perspectiva de un grupo de personas que no es minoritario en Chile? Estamos hablando que de acuerdo a las estadísticas hay más de 3 millones de chilenos que pertenecen a esta religión. Por eso queremos conversar con el obispo Emiliano Soto. Gracias por estar con nosotros, que es el alto representante protocolar de las iglesias evangélicas y protestantes de Chile. Esto ante el Estado, ¿verdad? Así es. Emiliano, gracias acá por estar acá. Lo que le decía, en este minuto, la Iglesia Evangélica durante las últimas elecciones ha ido tomando posiciones. De hecho, han habido candidatos en distintas regiones de Chile individualmente que han tratado de llegar al Parlamento, algunos lo han logrado. Cada vez el pueblo evangélico tiene una voz más potente también dentro de la política nacional. ¿Por qué en esta oportunidad, sin embargo, el pueblo evangélico está dividido? Sí, bueno, en realidad hay que decirlo, quiero saludar inicialmente a todos las personas que están viendo este importante canal de la región, Vértice. Decir que efectivamente, sí, como tú bien dices, existe un gran porcentaje de evangélicos al interior de nuestro país, casi el 20%. Eso significa más de 3 millones de personas que declaran ser evangélicos. Y lógicamente hay gente que piensa, razona y tiene sus propias perspectivas con respecto a la política actual y históricamente han participado dentro de lo que significa la votación y toman sus decisiones con respecto a los propios candidatos que van asumiendo en cada oportunidad. Y en esta oportunidad, no es ajeno de que nosotros como evangélicos tengamos que definir o avanzar o presentar nuestra votación, y especialmente este día 4 de septiembre, donde se decide el futuro de casi más de, podríamos decir, 40 años, toda una generación de lo que será eventualmente el futuro de un país, de una nación, donde para nosotros es importante hacer un llamado, no tan solamente al mundo evangélico, sino a todas las personas que voten informadamente, que hay artículos que para nosotros son tremendamente importantes, que los revisen. El artículo 9 del borrador de la nueva Constitución, que marca una igualdad de trato de parte del Estado hacia todas las religiones, donde en Chile ya no existe una religión oficial. Chile es un Estado laico y no tan solamente respeta, sino reconoce esta gran diversidad de religiones que existen, no tan solamente en Chile, sino a nivel mundial. Eso que nosotros como evangélicos históricamente hemos sido discriminados, se elimina a través del artículo 9. También aparece en el artículo 25, en el acápite número 4, donde también todo tipo de discriminación queda definitivamente, hablemos así, dejado de lado, sin poder, que nadie discrimine ni por raza, ni por etnia, ni por religión o creencia, y eso también es importante, que no exista discriminación religiosa en Chile. Y el tercer punto es el artículo 67, donde definitivamente se presenta lo que significa la libertad de pensamiento, la libertad de decisión y la libertad de conciencia y la libertad religiosa tan ansiada, debido a que en la anterior Constitución del año 80 no existe libertad religiosa, sino existe libertad de culto, y ahí hay que marcar una diferencia importante, no menor. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia que existe, que la libertad de culto queda sujeta única y exclusivamente a poder desarrollar el culto de una religión propia, pero la libertad religiosa es más profunda porque está intrínsecamente ligada al ser humano. O sea, tú tienes libertad religiosa para poder no tan solamente llevar adelante una fe, sino también para poder dejar esa fe de lado si en un momento dado lo puedes hacer. Y lo otro, de que es un derecho humano fundamental el desarrollo de la espiritualidad del ser. Todos podemos desarrollar la espiritualidad, desarrollar nuestra libertad religiosa donde queramos hacerlo, en el lugar que podamos hacerlo, y eso marca una diferencia con respecto al anterior, porque en Chile todavía existe discriminación religiosa al interior de las Fuerzas Armadas, al interior de los colegios municipalizados. Por ejemplo, por decir, hay clases de religión católica, pero no evangélica. Dentro de la institución de las Fuerzas Armadas hay capellanes que marcan una línea. El general Castrense, por ejemplo, que es nombrado por la autoridad papal, y de ahí emergen todos los capellanes dentro de las instituciones de las Fuerzas Armadas, que son católicos. Son católicos y marcan, una graduación de capitán hacia arriba. Nuestros capellanes, primero, no tienen sueldo para funcionar dentro de la institución de las Fuerzas Armadas. Hay uno solo, que es el capellán nacional, y normalmente, sus honorarios son súper bajos,
No llega de la oficialidad alta, digamos. No llega a la oficialidad alta, dentro de la institución tampoco pueden acceder a todo lo que significa los oficiales dentro de las instituciones. Por lo tanto, ahí hay una, digamos, hay una mirada, si bien es cierto, cultural probablemente, o institucional, o social, que no se permite el acceso a poder desarrollar la fe de los, digamos, de los altos oficiales, o que sean atendidos, asistidos espiritualmente por los capellanes evangélicos. O sea, ¿ustedes sienten como evangélicos todavía esa discriminación en algunas instituciones del Estado? Es que es una realidad. Ya. Existe esa realidad. Yo no estoy diciendo una cosa que no la he vivido, la hemos palpado. La ley 19.638 actualmente vigente, digamos, si bien es cierto, da la posibilidad que haya un capellán nacional evangélico, pero todas las instituciones no tan solamente funcionan en Santiago, sino funcionan a nivel nacional. Desde Arica a Punta Arenas hay regimientos, hay instituciones, hay unidades, hay trabajo por hacer, y cada vez el capellán evangélico se mueve por sus propios medios, va voluntariamente a hacer el trabajo, asiste voluntariamente a una gran cantidad de personas. Por ejemplo, la escuela en Santiago, la escuela de suboficiales, dentro de los 1.200 personas que ingresan, 500 personas son evangélicas. No existe esa correlación respecto a lo que es un capellán evangélico. Claro, inclusive, y el capellán que está ahí lo hace voluntariamente, sin asignación de nada, diferente al capellán católico. Por lo tanto, para nosotros es importante que se elimine todo vestigio de discriminación religiosa en Chile, y eso en el nuevo borrador sí existe, que, digamos, se pueda corregir. Y dentro de lo que era la libertad religiosa hay muchos otros ámbitos en el cual se pretende desarrollar a futuro, y está ahí, está dentro del artículo 67, donde está todo el tema de erigir templo, la libertad de enseñanza religiosa también está incluida, que para algunos también era preocupante este concepto del derecho de los padres a poder también enseñar de acuerdo a los principios y valores que tienen, y está presente ahí dentro del artículo 67 de la libertad de enseñanza. Está también en otros artículos presentes que corroboran el derecho de los padres a poder formar a sus propios hijos y formarlos en la fe, que es nuestra tarea. ¿Y usted cree que está resguardado el derecho de los colegios religiosos en el texto constitucional? Porque esa es una crítica que han planteado algunos representantes de instituciones privadas. Sean colegios religiosos católicos o de otras religiones, digamos, sí, los denominados colegios confesionales. Claro, está resguardado porque los modelos educativos que existen al interior de los colegios confesionales está ahí presente, está dentro del artículo 67 de la libertad de enseñanza. O sea, yo puedo enseñar en la iglesia, puedo enseñar en un colegio, puedo enseñar donde en un momento dado se me da la posibilidad de hacerlo, y está integrado. O sea, no vemos ninguna contrariedad en eso. No, y que puedan seguir existiendo ese tipo de colegios. Lógico, está dentro. Que en el fondo a ellos les preocupa que exista un solo sistema de educación pública en Chile donde se discrimine o no puedan existir en el futuro colegios particulares subvencionados, que la mayoría de los colegios confesionales son de esa característica. Esa es la preocupación, lo decía así hace 3 días acá, el representante de estas instituciones en Chile, digamos. Claro, pero lo que pasa es que en el tema de los colegios confesionales está resguardado porque justamente reciben, recursos del Estado, pero eso continúa igualmente. O sea, no va a haber una limitación y se va a coartar la posibilidad de que estos colegios confesionales puedan tal vez ser restringidos en su desarrollo, de poder seguir enseñando la fe o enseñando de acuerdo a los principios y valores que los colegios tienen. Y de acuerdo a los valores y principios de la religión evangélica que usted representa, ¿sienten que todos ellos están representados en el actual texto constitucional? Mira, hay que hacer algunas observaciones. ¿Que fueron escuchados ustedes como religión, como congregación? Sí, bueno, nosotros nos abocamos justamente a estos mismos artículos que yo estoy mencionando el artículo 9, el 67, el 25 a capítulo 4. Ahora, que si bien es cierto, hay observaciones y la preocupación existe de que se pueda integrar, lógicamente, el tema de ya el aborto o la interrupción de lo que significa el embarazo en forma voluntaria. En Chile existe en estos momentos una ley de aborto terapéutico en 3 causales. Lo más probable es que se agregue una 4ª causal, y esa 4ª causal sea el derecho a definir el embarazo o cortar el embarazo de una mujer. Es una decisión propia de esa persona.
Igualmente el tema de la ideología de género, que está integrada también dentro de la educación sexual integrada, que es preocupante en el sentido de que se pueda implementar en Chile a nivel de constitución. Son observaciones que nosotros lógicamente tenemos. Ahora, nuestra explicación en esto es ya bien, hablemos, histórica y también es bíblica, en el sentido que las sociedades marchan en una dirección contraria normalmente a los principios y valores bíblicos. Eso es notorio y evidente, no tan solamente en Chile, sino a nivel mundial. Las sociedades van marcando una ruta cada vez más alejada de los principios y valores bíblicos. Y eso es una realidad. Ahora también hay que decirlo que los legisladores nunca legislan con respecto a las creencias personales. Ellos no van a legislar de acuerdo a mi fe, a mi creencia, a mi religión. Ellos legislan en base a un desarrollo cultural, social de lo que existe al interior del país. Por lo tanto, ahí nosotros muchas veces, no tan solamente ahora, sino históricamente, nuestra realidad siempre ha sido dejada de lado por ABC motivos, y yo creo que en esta oportunidad igualmente hay reparos que nosotros hacemos que son válidos, y no creo que si se escriba una nueva constitución, igualmente esos reparos vayan a quedar fuera de una nueva constitución que se pueda... ¿Qué le hubiera gustado que se hubiese incluido y que no está hoy día en el texto, por ejemplo? Bueno, nosotros hemos venido trabajando ya por mucho tiempo dentro de la constitución que pueda quedar integrado el concepto de objeción de conciencia en base a principios religiosos. Y yo creo que eso hubiese sido el sello positivo de este proyecto de la nueva Constitución, porque la objeción de conciencia, a pesar que está integrada dentro de lo que es la libertad religiosa, pero la objeción de conciencia da la posibilidad de que yo haga lo que tenga que hacer con respecto a mi libertad religiosa y no haya nada ni nadie que en un momento dado se pueda oponer, porque son principios religiosos. Ahora, si eso quedó en deuda, yo creo que también es factible que en una nueva ley de libertad e igualdad religiosa en Chile se pueda integrar el concepto de objeción de conciencia en base a principios religiosos. ¿Y qué le parece el artículo 40 de la Constitución? Que dice, a propósito de que estamos hablando de educación y de valores allí, por cierto, y a propósito de que algunos también pastores evangélicos tienen aquí... Aducen eso. Efectivamente tienen cuestionamientos respecto a este artículo. Dice, toda persona tiene derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el autocuidado y el consentimiento, el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones de género y su sexualidad, que erradique los estereotipos de género y que prevenga la violencia de género y sexual. Bueno, no es otra cosa que la diversidad de planteamientos dentro del contexto de definiciones sexuales. Ahora, mientras nosotros como padres y también como religiosos hagamos una tarea de formación y de definición de nuestros hijos, de nuestra familia, de quienes profesan nuestra fe, afiancen sus principios y sus valores, vamos a ir al mundo y nos vamos a relacionar con el resto de las personas como siempre ha sido. O sea, esto de que exista homosexualidad en el mundo, tanto en el caso de los varones como en el caso de las mujeres, es una realidad. O sea, nadie puede decir, oye, ¿por qué escondemos la cabeza cuando la cosa siempre ha sido así? Entonces, hay una diversidad. Se lo pregunto porque aquí nosotros hemos entrevistado a pastores evangélicos que en algún momento no reconocían aquello. Claro. Hablaban de personas enfermas, de personas que había que sanar, refiriéndose a homosexuales o a lesbianas, y que había que acogerlos, pero con la idea de recuperarlos de esta enfermedad. Lo que pasa es que aquí donde también hay una diversidad de interpretaciones bíblicas, también de forma de poder presentar la sexualidad en el mundo. Yo creo que nosotros tenemos que formar a nuestra gente, que tenemos que tomar las definiciones con respecto a valores y principios. Particularmente yo soy partidario de la vida, del momento de la concepción hasta la muerte. Eso es lo que la Biblia me mandata. Soy partidario del matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso es lo que la Biblia me mandata. Pero eso no significa que dentro de esta gran diversidad de lo que es la sociedad, y hablamos no de los 3 millones que somos nosotros, sino de los 15 millones que están también presentes en una realidad de país, que ellos tomen sus propias decisiones y su propia conciencia defina. Pero, por eso decía anteriormente, las creencias no van a definir una constitución. El que yo desarrolle una religión no define una constitución.
Y eso están justamente los legisladores, las personas que fueron elegidas para llevar Pero adelante. sí gente que sí o profesa una religión puede estar influida por algunos elementos, algunos artículos valóricos que pueden llevarla a tomar una decisión respecto a un texto constitucional que se está votando. Eso Claro, pues, lógicamente que sí, porque estamos en el mundo, estamos en una realidad de esta diversidad. Ahora, lo que yo digo, que no tan solamente en Chile, sino en el mundo entero, hay una fuerza de la sociedad que va en una dirección diferente a la que va uno. Ahora, eso no significa que yo niegue lo que existe y niegue la participación y la definición que puedan tener otras personas. Es el respeto al pensamiento del otro, el pensamiento a la conciencia del otro, el respeto a la conciencia del otro. ¿Por qué yo tengo que violentar la conciencia del otro o faltarle el respeto a la conciencia del otro cuando es que eso nos llamaba la atención con declaraciones de otros obispos que nosotros mismos hemos alguna vez entrevistado? O sea, esa apertura que usted me está hablando de el mundo evangélico, bienvenida sea. O sea, yo le estaba planteando justamente que hay miradas, sin embargo, dentro de la propia iglesia que son diametralmente opuestas. Digamos. Claro, porque están en una posición bastante, por un lado, bastante, digamos, ortodoxa, conservadora, pero también están en la posición de poder ir en una contienda hacia personas que piensan diferente. Y yo creo que nosotros no podemos estar contendiendo con lo que es nuestra fe y nuestros valores, nuestros principios. Tenemos que reconocer que existe una realidad social, cultural diferente a la nuestra. Y en esa diferencia de lo que piensa la sociedad tenemos que también entregar el mensaje del Evangelio. Porque de otra manera entramos a contender con personas que todavía, lo digo de esta manera, el Espíritu Santo no ha hecho una obra dentro de sus corazones. Todavía inclusive hay mucha gente que no lee la Biblia y desconoce los valores y principios que nosotros profesamos. ¿Por qué yo tengo que obligar a otro que no piensa igual que yo a hacer lo que yo pienso? ¿Por qué yo tengo que obligar a otro en su conciencia a hacer lo que yo hago y defino? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo podamos entendernos? ¿Hasta cuándo las otras personas puedan comprender lo que yo pienso? De esa manera los seres humanos nos relacionamos, porque si no vamos a estar chocando toda la vida. Ahora, esta batalla tampoco es al interior de la iglesia evangélica. Son miradas y son perspectivas diferentes. Y lo digo de esta manera porque también hay realidades internas dentro de la iglesia evangélica que en un momento dado como que es la vida que se va por una posición determinada. Y yo creo que todas las cosas van pasando y Dios es el que juzga nuestras posiciones y nuestras decisiones. Por lo tanto, en estos instantes, a un par de semanas de la elección, ¿cómo percibe el pueblo evangélico, que ya que está recorriendo Chile, que ha venido a la región de los lagos, imagino que estaba recorriendo otras regiones del país, donde están instaladas muy fuertemente estas dos miradas? Una gente por el apruebo, otra por el rechazo. Bueno, como probablemente también incluso dentro de la sociedad chilena en todos los sectores, pero particularmente la iglesia evangélica. Sí, bueno, yo siempre hago el llamado a poder estar bien informado. Y si alguien quiere conocer la realidad, el contexto religioso, que revisen el artículo 9, el artículo 25, acápite 4, y también el artículo 67, que lo revisen. Y si hay algo que en un momento dado tengan que decir, que lo digan en base a eso, dentro del contexto religioso propiamente tal. Yo lo digo porque estuvimos, lógicamente, conversando. O sea, me dice que hay desinformación dentro del pueblo evangélico. Hay mucha desinformación, hay mucha gente que no ha leído ni siquiera el borrador de la nueva Constitución y hablan de una posición u otra sin conocer lo que está diciendo el texto. Por lo tanto, aquí hacer un llamado, no tan solamente en toda la región de los lagos, que por favor los pastores, los hermanos evangélicos puedan también leer el borrador de la nueva Constitución en estos artículos que estamos mencionando, artículo 9, artículo 25.4 y artículo 67. Bueno, el 9, por ejemplo, paréntesis para que después continúe, el Estado es laico, esa es la primera definición. Así es. En Chile se respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias populares y espirituales. Ninguna religión ni creencia es la oficial, eso es un detalle también no menor, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio, el cual no tiene más limitación que lo dispuesto por esta Constitución y la ley. Parte del artículo 9. Es el artículo 9. Ahí se termina todo tipo de discriminación, no hay ninguna religión oficial en Chile, todas van a tener el mismo trato, por lo tanto hay que corregir textos de leyes a futuro o hacer nuevas leyes. Y en el artículo 25, en el capítulo número 4, aparece específicamente la eliminación de lo que es la discriminación de creencias, la eliminación de lo que es la fe de algunas personas. Por lo tanto,
¿Ustedes están conformes con el texto? ¿Usted está promoviendo su aprobación? ¿Cuál es la mirada que tiene el sector suyo? El sector nuestro es, por favor, y eso lean. Para transparentarlo. Claro, por favor lean la nueva Constitución, el borrador de la nueva Constitución, orientado específicamente al contexto religioso en estos 3 artículos. Lean otros artículos, lean toda de lo que es el borrador, y puedan también ese día votar en conciencia, votar en pleno conocimiento del borrador, para que también no lean, algunos dicen que hay que leer la letra chica. No existe letra chica acá. Interpretaciones diferentes, sí hay interpretaciones diferentes, pero ninguna es atentatoria, especialmente para nosotros los cristianos evangélicos. Ahora, que cada uno decida, yo no estoy llamando ni siquiera a votar rechazo, ni tampoco a votar apruebo, sino que cada persona, yo no estoy presionando ni obligando a nadie, solamente estoy diciendo que por favor lean y en conciencia cada persona pueda votar el día 4 de septiembre. Y como ciudadano, ¿qué espera de este día 4 de septiembre? Bueno, insistimos básicamente porque hay 2 posturas que de acuerdo a las encuestas están muy cerca las 2, digamos, por lo tanto el que gane va a ganar por un margen estrecho, eso dicen los expertos hasta ahora. Sí. Por lo tanto, esa noche van a quedar algunos contentos y otros no tanto. Sí. Y algunos temen también las reacciones. ¿Qué piensa usted? Sí, bueno, en realidad yo creo que el 80% de Chile dijo que quería una nueva constitución. Esos fueron los resultados que se dieron hace ya, no sé si acaso ya pasó el año. Sí, pero, sí, claro. Pero el 80% dijo que quería una nueva constitución. Y yo creo que en esa línea hay que marchar. Lo que sí, que hay algunos reparos que hay que hacer, pues se hacen esos reparos gracias a que la definición que está haciendo el Senado de bajar el quórum de aprobación de 2/3 a 4/7 es una buena tarea. Por lo tanto, ahí hay una voluntad que se abre para poder corregir los textos que no están bien desarrollados o presentados, tanto por un lado o por el otro, tanto por el rechazo como por el apruebo. Si tal vez hay un mayor nivel de exigencia, qué bueno que lo haya, pero también existe la posibilidad de ir corrigiendo por uno o por otro lado. La voluntad de la gente fue una nueva constitución y eso es lo que yo creo que hay que respetar también. Obispo, respecto también a cómo está la iglesia evangélica aquí en la región de los lagos, ¿qué podría decir? Entendiendo que la gente que no profesa la religión le cuesta mucho entender la estructura, porque efectivamente hay muchas iglesias, los obispos que tienen ustedes tienen una administración y además unas obligaciones y funciones distintas, por ejemplo, a lo que es un obispo de una religión como la católica, que es mucho más jerarquizada. Aquí ustedes tienen muchas pequeñas iglesias en poblaciones, en distintos lugares, y para quienes no profesan, insisto, la religión, cuesta mucho entender la organización finalmente que tienen, donde está el concilio, donde están los obispos, donde están agrupaciones diversas y también a nivel nacional, que han tenido allí diferencias claras también. Sí. Bueno, en realidad hay que decirlo que en Chile existen más de 4.500 denominaciones evangélicas, pasando desde los anglicanos, luteranos, presbiterianos, las iglesias históricas y también las pentecostales, neopentecostales, que se suman aproximadamente casi, si no 18.000, 19.000 congregaciones a nivel nacional. O sea que en todas las poblaciones hay de Viviri hasta Puerto William o hasta la Antártida, congregaciones de personas que profesan la fe evangélica, y en cada una de ellas hay una mirada también diferente. Hoy día la iglesia, lógicamente, tanto por este tema del plebiscito, comienzan a ser influenciadas políticamente de uno y otro sector, y definitivamente nos dividimos en nuestro planteamiento. Ahora, yo creo y espero que sea circunstancial, solamente por las candidaturas, tanto a la presidencia o digamos este tema del plebiscito, y esperamos que a futuro podamos seguir trabajando unidos con un Señor, una fe, un Dios y Padre de todos, para poder seguir avanzando y conquistando y ganando a Chile para Cristo. Bien, pues hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Juan Fernando. El obispo Emiliano Soto, que es el alto representante protocolar de las iglesias evangélicas y protestantes de Chile, conversando aquí en nuestro Pulso de la Noticia. Le agradecemos nuevamente a él y a ustedes, por supuesto, por su audiencia aquí en la televisión regional, en la región de los lagos, en la región de los ríos, en la región de Aysén. Hasta una próxima oportunidad.